Esto pasó hace un par de años. Fui de campamento a un bosque de los Apalaches. Siempre quise visitar ese lugar. Soy profesor de biología y me encanta la naturaleza, así que pensé que sería una buena oportunidad para relajarme y escribir un libro. Caminé hacia el área donde quería establecer mi campamento. Había árboles enormes que parecían tocar el cielo y un arroyo que corría cerca. Todo era bonito y tranquilo. Nunca pensé en lo que pasaría después, instalé mi tienda y me senté junto al arroyo. Cuando cayó la noche, decidí buscar leña. Mientras recogía ramas, sentí una brisa helada en mi espalda. Me giré rápido, pero no vi nada. Luego escuché un susurro, algo suave, como si el bosque me hablara. No podía ubicar de dónde venía, así que traté de seguir buscando leña, tratando de no pensar en eso. Después de un rato, encontré un círculo raro de hongos en el suelo. Eran diferentes a los que había visto antes. No sé por qué, pero me intrigaron. Pensé que sería algo interesante para documentar. Esa noche, en la tienda, me costó dormir. Cada vez que cerraba los ojos, podía jurar que algo me observaba. La mañana siguiente, salí a caminar un poco más lejos. Todo parecía normal, pero noté que había un aire inquietante. Los pájaros no cantaban. Era un silencio extraño. Tal vez yo me estaba volviendo paranoico, pero sentí que algo andaba mal en el bosque. En el camino de regreso, vi otro círculo de hongos más. Este era aún más grande y estaba justo donde me parecía familiar, como si me estuviera siguiendo. Durante la segunda noche, revisé las fotos que había tomado. Algunas mostraban sombras que no podía identificar. Al principio, pensé que era solo el mal ángulo, pero había algo inquietante en ellas. No sabía cómo explicarlo, pero me parecía que había algo más ahí, observándome. Sin embargo, mi mente me decía que solo era mi imaginación. Siguieron las noches, y cada vez que salía de mi tienda, podía sentir una presencia. Hasta los animales parecían inquietos. Visité los círculos de hongos varias veces, pensaba que tal vez tenían algo que ver. Un par de veces, vi criaturas en la distancia, pero al acercarme, desaparecían entre los árboles. La sombra oscura que sentía me hacía retroceder. Cada salida de mi tienda, mi corazón latía rápido. Nunca había sentido tanto miedo en un lugar que solía ser acogedor. Una noche, decidí que ya era suficiente. Recogí mis cosas, sintiendo que era obvio que debía irme. Pero al salir, un susurro resonó una vez más. ¿Por qué te vas?, preguntó, y cuando miré, no había nada. Pero el eco de esa voz todavía me persigue. No tengo idea de qué había en aquel bosque. Ojalá pudiera olvidarlo, pero eso no sucederá. Nunca podré deshacerme de eso. Capítulo 2. El eco de la desconfianza. Decidí que al amanecer debía marcharme. Sin embargo, una extraña mezcla de curiosidad y miedo me retenía. Quería entender qué estaba pasando. Al día siguiente, empaqué mis cosas lo más rápido que pude. Sin embargo, antes de partir, una idea me cruzó la mente. ¿Y si los círculos de hongos eran la clave? Regresé lentamente al lugar del primer círculo. La mañana estaba nublada. Mientras me acercaba, el aire parecía electrificado. Miré alrededor, buscando alguna señal, pero solo había silencio. Mi corazón latía más fuerte. Al ponerme de rodillas, observé de cerca los hongos. Eran pequeños, de un color verde irregular, y parecían vibrar ligeramente. Me dieron un escalofrío. Decidí tomar una foto. Sin embargo, antes de presionar el botón, escuché un susurro, como una respiración. Me giré rápidamente, pero no había nada. Era solo el viento, pensé, solo el viento. Sin embargo, mis instintos me decían que no estaba solo. No me vaya, sonó en mi mente como un eco. La curiosidad me llevó más allá del círculo, adentrándome todavía más en el bosque. Caminé con cuidado, intentando evitar cualquier ruido que pudiera atraer la atención. Cada paso me hacía sentir más distante de la tranquilidad que había sentido al principio. Y en ese instante, algo se movió en la periferia de mi visión. Giré la cabeza con rapidez. Vi una sombra, momentánea, entre los árboles.
Era más alta que un humano y se movía con una agilidad inquietante. Cuando intenté acercarme, la sombra desapareció. No sabía si debía perseguirla. Pero una parte de mí quería hacerlo, quería saber. Decidí no entrar en pánico. En su lugar, me quedé quieto, intentando escuchar. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Esta vez, más cerca. Podía distinguir parte de su forma, algo que se asemejaba a una figura humanoide, pero su piel parecía desgastada, casi como si fuera de corteza de árbol. Me pregunté si realmente estaba viendo algo o si mi mente me jugaba trucos, tomé aire y decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Llamé a la figura. «Hey, ¿quién está ahí?» Mi voz sonó casi ridícula, resonando entre los árboles. La figura se detuvo, y sentí que el bosque contenía el aliento. Un momento eterno pasó antes de que la sombra se moviera nuevamente, esta vez acercándose un poco más, pero entonces, un ruido estrepitoso rompió el silencio. Algo se movía entre los arbustos. En un instante, la sombra desapareció, y los pequeños animales que habían comenzado a asomarse huyeron al unísono. Sentí mi cuerpo helarse. No sabía si debía huir o quedarme. Esa voz, el susurro que resonaba en mi mente, parecía más real que nunca. Sintiendo la urgencia, decidí escapar. Corrí hacia mi campamento, el corazón golpeando mi pecho. Ya no sabía si confiar en mi propia percepción. Al llegar a la tienda, la incertidumbre me invadía. Esa voz seguía perturbando mi mente, preguntándose por qué no respondía. ¿Qué quería de mí? Esa noche encontraría respuestas, pero, al mismo tiempo, mi instinto me advertía que algo oscuro venía tras de mí, más cerca de lo que pensaba. No podía permitir que ese miedo me dominara. Lo que fuera que acechaba en el bosque, iba por mí, y tenía que prepararme para lo que vendría. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. Un suave susurro, claro y directo. Ya no estás solo. Capítulo 3. Más allá de las sombras, la voz persistía en mi mente, como un eco distante que me hablaba desde la penumbra. Ya no estás solo. Necesitaba entender. Me acomodé en mi saco de dormir, intentando calmar mi respiración. Miré a mi alrededor, y las sombras de la tienda parecían cobrar vida, danzando y contorsionándose con cada movimiento de la luz. Los murmullos del bosque se hicieron más fuertes. Era como si los árboles estuvieran conversando. Me costaba discernir entre el pánico y la curiosidad. Las sombras se movían, y me preguntaba si había algo más allá de la piel de la noche. ¿Era la figura lo que había sentido en el aire? ¿Una advertencia, un guía, o algo más siniestro? Decidí que no podía quedarme quieto. Tenía que salir de la tienda y enfrentar mis miedos. Aferré mi linterna y salí. La luz del faro era tenue, pero iluminaba lo suficiente como para ver los árboles que me rodeaban. El aire estaba denso, como si el bosque estuviera absorbiendo cada aliento que tomaba. Cada paso sonaba como un trueno en la quietud. Al caminar, las imágenes de la sombra aún flotaban en mi mente. ¿La figura humanoide, su piel desgastada, era un espíritu del bosque? ¿Una advertencia de ese eco misterioso? La incertidumbre me llevó de regreso al primer círculo de hongos. Estaba decidido a entender lo que había encontrado. Cuando llegué, noté que el círculo parecía diferente. A medida que se acercaba la linterna, una luz verdosa iluminó los hongos, haciendo que destellaran de un modo sobrenatural. Me arrodillé, observando el fenómeno. La vibración que había sentido antes ahora era un zumbido claro, pulsante, como si el círculo tuviera vida propia. Me sorprende pensar que este lugar, que parecía tan normal, tenía un secreto en su interior. De repente, escuché el murmullo de hojas. Mi corazón se detuvo. Me giré y vi a la figura acercándose nuevamente. Esta vez, no parpadeé. Realmente estaba ahí. Pude ver con más claridad, su rostro era un lienzo de corteza y ramitas enredadas, y sus ojos, si se les podía llamar así, brillaban con una luz extraña, como si cada chispazo revelara un universo entero. Estaba petrificado. No sabía si debía huir o quedarme para descubrir más. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque la voz me salió temblorosa. La figura se detuvo, y en lugar de responder, extendió una de sus manos, llena de hojas y raíces.
Me pareció un gesto de invitación, pero también de advertencia. ¿Vas a escucharme o seguirás huyendo? El susurro resonaba no solo con mis oídos, sino con algo más profundo dentro de mí. La tensión era palpable. En ese momento, recordé la razón por la que había venido, buscaba respuestas. Y ahora las tenía justo frente a mí. Con un salto de coraje, di un paso hacia adelante, aún con la linterna temblando en mis manos. ¿Qué quieres de mí? La figura se inclinó, como si la distancia entre nosotros se acortara. Lo que busques, lo encontrarás aquí, pero debes aceptar lo que llevas dentro. Mi estómago se retorció. No estaba preparado para esa declaración. Un fuerte viento sopló de repente, sacudiendo las ramas como si todo el bosque se preparara para una tormenta. Algo en mí sabía que había traspasado un límite. Ahora era tarde para regresar. Solo había un camino por delante, y no podía volver atrás. Mientras la calma del bosque desaparecía en el bullicio del viento, una sombra más oscura se gestaba detrás de mí, una amenaza que empezaba a tomar forma. Era solo el principio de lo desconocido. La figura avanzó un paso más, y con cada movimiento, la línea entre el mundo real y lo que acechaba comenzó a desdibujarse. «Escucha», resonó su voz. Antes de que pudiera procesar sus palabras, un grito desgarrador retumbó en el aire. El bosque tembló, y en mi pecho sentí una urgencia apremiante. ¿Qué se escondía en la oscuridad? Mi corazón latía con fuerza, y supe que el momento de descubrirlo se acercaba más rápido de lo que pensaba. Capítulo 4. El límite del conocimiento. La figura se volvió más nítida mientras el viento aullaba a mi alrededor. Mi mente intentaba empacar todo lo que estaba ocurriendo, pero el pánico cruzaba a ras de mi piel. «¿Qué está pasando?», murmuré, tratando de buscar en sus ojos una respuesta. «Todo lo que has olvidado viene a buscarte», respondió. Las hojas de su mano temblaban, y de repente entendí que el bosque no solo era un refugio de calma, sino también un archivo de mi propia historia. Los ecos del pasado surgían con cada brisa, el grito, el eco desgarrador, reverberó nuevamente. Era un lamento, una súplica que se filtraba entre los árboles. Mi corazón se aceleró más. Giré la cabeza en dirección al sonido, buscando su fuente, pero no vi nada. Solo oscurecimiento, sombras que danzaban y se retorcían, y yo, atrapado entre la curiosidad y el terror. «No entiendo», dije, apretando la linterna con fuerza. «¿Qué quieres que haga?» «Todas las respuestas están aquí, pero requiere que las busques. El círculo es la llave». Su tono era firme, y el bosque pareció contener la respiración. «Pero hay aquellos que no desean que la descubras». Mi mente luchaba mientras otra sombra se perfila, más oscura que la penumbra que nos rodeaba. No era un instante ordinario. Ya no estaba solo, y lo sabía. Me giré de nuevo hacia la figura. «¿Qué se supone que debo hacer?» «Confía», dijo ella, y con un movimiento de su mano, el círculo de hongo se iluminó, comenzando a brillar con una vibrante luz verde que danzaba con la melodía del viento. «Acepta lo que has traído contigo. Solo entonces podrás entender lo que hay más allá». Las luces me hipnotizaban, pero el sonido del bosque crecía. Distinguí risas lejanas, burbujas de alaridos y murmullos que parecían recitar mi nombre. Una sacudida me atravesó. El aire se tornó pesado, como si el bosque decidiera ahora revelar sus secretos a través de mí, y entonces, como si hubiera sucedido un cambio de escena, el círculo se convirtió en un portal. Una imagen extraña surgió del suelo, mostrando destellos de mi propia vida. Momentos que había olvidado, risas, llantos y una pérdida desgarradora. «¿Qué es esto?», pregunté, sintiendo que algo oscuro comenzaba a tomar forma detrás de mí. Me giré, pero no vi nada irremediable, solo un vacío que me llamaba. «Las sombras son tan reales como tú», dijo la figura. Una distorsión de su forma me desconcertó. «No puedes huir de ellas. Debes aceptarlas». Nervioso, di un paso hacia el círculo. Las risas se convirtieron en lamentos y cada paso era un eco de mis propios miedos. El frío del suelo me recorrió. Miré de nuevo a los ojos de la figura, buscando una señal de que no estaba solo en esto. «¿Estás listo?»,
preguntó, y la pregunta se instaló en el aire como un desafío. La oscuridad se arremolinaba detrás de mí, ya no solo una sombra, una ventana hacia mi alma se abría, y lo que había estado oculto comenzaba a salir a la luz. Me sentí atrapado entre el pasado y el futuro, con el intercambio de ambas realidades en mis manos, inhalé profundamente y, en un impulso que no entendía, me acerqué más al círculo. Si mis sombras eran una parte de mí, tal vez estaba listo para enfrentarlas. Pero justo cuando había decidido, un estruendo estrepitoso resonó, y vi la sombra detrás de mí hacerse más sólida, avanzando veloz. Grité mientras un terror palpable aumentaba a mi alrededor. La figura alargó su mano y sus ojos brillaron con una luz desesperada. No mires atrás. Avanza, o el bosque te consumirá. Me lancé al círculo justo cuando el vacío me alcanzó, el eco de aquel grito retumbando en mis oídos. Era el principio del conocimiento o el inicio de mi final. La chispa de respuesta era inminente, mientras la oscuridad se cerraba a mis espaldas. Capítulo 5. Más allá del círculo sentí que caía, como si un abismo me hubiera tragado entero. El viento y la oscuridad giraban a mi alrededor, pero de repente, hubo un estallido de luz. Parpadeé, abrumado, cuando caí sobre un suelo suave. El círculo de hongos parecía brillar a mi alrededor, como una flor lumínica que me había acogido. Me levanté lentamente, tratando de orientarme, el aire era diferente. Había un sabor a humedad, a tierra viva. Estaba en un claro, rodeado por árboles que se alzaban como gigantes vigilantes. No podía ver la figura ni la sombra que me había perseguido. Un susurro en el viento me hizo girar. ¿Estás aquí?, pregunté, pero la soledad era mi única respuesta. Caminé hacia adelante, sintiendo que cada paso resonaba con el eco de mi propia incertidumbre. Los ecos de las risas y los lamentos se habían desvanecido, dejándome con una sensación incómoda de vacío. Pero había algo más. Algo que pulsaba en el corazón del bosque, llamándome con un susurro tenue. Siguió surgiendo ante mí, como un hilo que me guiaba a lo desconocido. Cada árbol parecía poseer ojos, testigos silenciosos de lo que habían visto. No estaba seguro de si me estaba volviendo loco o si la realidad se había distorsionado a mi alrededor. De repente, vi una figura moverse entre los árboles. Era delgada y alta, con un andar que parecía fluir, como si no tocara el suelo. Me congelé, incapaz de reaccionar. Era humanoide pero al mismo tiempo extraño. Su piel brillaba bajo la tenue luz que llegaba del cielo. «Eres real», balbuceé, la voz titubeante. La figura se detuvo, y un par de ojos intensos me miraron. En ellos había sabiduría y un toque de tristeza. «Soy una guardiana de este lugar», respondió, su voz como un susurro de hojas que caen. «He estado esperando. Tu viaje apenas empieza». ¿Esperando? ¿Por qué yo?, cuestioné, sintiendo que el pánico comenzaba a subir como una marea. No sé lo que estoy haciendo aquí. No puedes escapar de ti mismo, me respondió, moviendo sus manos en un gesto que parecía romper el aire. Lo que temes, lo que has olvidado, necesita ser enfrentado. No es solo el bosque, es también tu corazón. De repente, un temblor recorrió la tierra. Las sombras detrás de los árboles comenzaron a mover sus formas en un frenesí. Mi cuerpo reaccionó instintivamente. ¿Qué está pasando? La guardiana miró hacia atrás con miedo. Ellos vienen. Has traído tus sombras contigo. Miré por encima del hombro y vi figuras oscuras emergiendo de entre los árboles. Eran formas retorcidas, un reflejo de mis temores más profundos. Sentí que la desesperación se apoderaba de mí. ¿Qué debo hacer? Recuerda, la luz puede disolver la oscuridad, dijo, mirando hacia el cielo, donde una tenue luz iluminaba el claro. Tus recuerdos son tu poder. Con cada paso, las sombras se acercaban, llenando el aire con un frío helado. Cerré los ojos y traté de recordar. Imágenes brillantes brotaron de mi mente, momentos de felicidad, de amor y de fuerza. Abrí los ojos de nuevo, sintiendo el calor de esos recuerdos fluyendo a través de mí. La guardiana me señaló con la mano. Deja que te guíen. Es tu tiempo de enfrentarlas. Lentamente, levanté la mano hacia las sombras, y, en mi interior, siento la chispa de valía arder.
No más, grité, sintiendo la luz dentro de mí crecer. En ese instante, algo cambió. Las figuras oscuras se detuvieron. Miré y vi sus rostros. Eran versiones distorsionadas de mí mismo, de mis miedos, mis arrepentimientos, pero también de mis triunfos ocultos. Después de todo, no eran solo criaturas del bosque. Eran partes de mí. El aire vibrante llenó el ambiente. Esto no terminará bien solo con palabras, dijo la guardiana, pero había un nuevo tono de esperanza en su voz, y justo cuando esas sombras comenzaron a desvanecerse, una de ellas se arrojó hacia mí. ¿Sería este el encuentro que cambiaría todo? La respuesta aún estaría por descubrirse, pero sabía que debía enfrentar lo que venía. Las sombras no serían las últimas en intentar tomar el control. Capítulo 6. La ruptura del espejo. La sombra se abalanzó sobre mí, sus contornos ennegrecidos ondulaban en el aire. Pero en vez de paralizarme, sentí que algo profundo dentro de mí respondía. ¿Era ahora o nunca? Cerré los ojos de nuevo y dejé que la luz de mis recuerdos brillara más intensamente. «Vete de aquí», grité, con la voz más fuerte que pude. En ese instante, la sombra se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Una chispa apareció entre nosotros, un destello de claridad que hizo que la criatura se detuviera, parpadeando, indecisa. «Recuerdos», murmuró la guardiana. «Recuerdos son las armas que llevas. Usa tu luz, pero no olvides también tu sombra. Son parte de ti». Las palabras resonaban en mis oídos. Las sombras estaban llenas de mis temores, pero también de la verdad que había evitado enfrentar. Decidí avanzar hacia la sombra, armándome de valor. Cuando hice contacto, la figura se desvaneció por un instante, entonces se transformó. De lo oscuro surgió una imagen conocida, una versión de mí mismo con el rostro preocupado y los ojos llenos de dudas. Era el niño asustado que había perdido sus sueños. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó, su voz temblorosa. «Porque necesito entenderte», respondí, sintiendo que la luz de mis recuerdos lo rodeaba. «He estado huyendo, pero ya no quiero hacerlo más». La sombra se convirtió en una niebla brillante. En un instante, recordé a mi madre animándome a seguir, las tardes bajo el sol, las promesas de una vida que aún podía ser real. Esa luz me llenó, y miré hacia atrás a la guardiana. «¿Es esta la forma en que debo enfrentar mis miedos?», pregunté. «Es solo el comienzo», respondió, su rostro iluminado por la magia del momento. «Cada sombra que enfrentas te hará más fuerte. No es solo tu batalla, es el ciclo de renacer». Miré de nuevo al niño. «Tienes que dejarme entrar, como yo te dejo ir. Juntos podemos sanar». La figura asintió lentamente, y en un destello, las sombras comenzaron a desvanecerse, llevándose consigo la pesadez que llevaba tanto tiempo. Cada una se desintegraba, una tras otra, dejándome con una sensación de ligereza y claridad. Pero justo cuando la última sombra desapareció, un estruendo repentino sonó desde el extremo del claro, las copas de los árboles se sacudieron y un viento helado atravesó el bosque. Y ahí, en el centro de ese caos, un nuevo ser apareció. Era gigantesco, con una forma torva que parecía hecha de fragmentos oscuros, como un espejo agrietado. «No puedes escapar de mí», resonó su voz, un eco que helaba la sangre. La guardiana se erguía, y la calma en su rostro había desaparecido. «Esa criatura es tu reflejo distorsionado. Eres más fuerte de lo que imaginas, pero necesitarás todos tus recuerdos para enfrentarlo». «¿Cómo derrotaré a algo que es una parte de mí?», pregunté, el miedo creciendo en mi pecho. «Toque por toque, recuerdo tras recuerdo». «Será un duelo entre tu luz y su oscuridad», dijo, su mirada fija en la bestia, que ahora se disponía a avanzar. Respiré con fuerza. Sentía el peligro acercarse, pero también esa chispa ancestral de coraje. Justo en ese momento, supe que no podría hacerlo solo. Así que me volví hacia la guardiana. «¿Estarás a mi lado?», pregunté. «Siempre estaré, pero eres tú quien debe dar el paso. La lucha es tuya». Y sin esperar una respuesta, el monstruo cargó, y con él, una nueva batalla a punto de estallar. Capítulo 7. El combate espejado. No tuve tiempo para dudar. El monstruo se lanzó hacia mí con una velocidad asombrosa.
Mi corazón palpitaba fuerte, y de repente, me sentí pequeño ante su inmensidad. La guardiana estuvo a mi lado, su presencia era un recordatorio de que no estaba completamente solo. Recuerda lo que has enfrentado, dijo, mientras la criatura se abalanzaba. Cada batalla te ha preparado para este momento. Hice un movimiento rápido hacia un lado y esquivé su ataque. El aire zumbaba mientras pasaba rozando mi cara. Sin pensarlo, cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran por mi mente, la risa con amigos, los momentos de triunfo, las palabras alentadoras de mi madre. Cuando abrí los ojos, sentí que una luz dorada brotaba de mi ser. «Es hora de que te enfrente», grité, mientras la luz brillaba y se expandía. La criatura se detuvo momentáneamente, su forma sombría vacilaba en la intensidad del resplandor. Aproveché el instante y envié un chorro de luz hacia ella, el impacto hizo que se detuviera y retrocediera. «Eso no te hará daño», rugió la bestia, pero había un temor ligero en su voz que me energizó. Busqué dentro de mí el siguiente recuerdo, uno que revelara la vulnerabilidad que había sentido. Recordé el día en que fracasé en la competencia de natación. La vergüenza, la decepción. Pero también lo que aprendí de eso, la perseverancia. Envié esa energía hacia el monstruo, su rostro se distorsionó, como si la luz lo atravesara, dejando grietas en su forma oscura. «No puedes romperme», aulló. «Eres parte de mí», contesté. Cada temor que enfrenté te hizo más fuerte. Pero ahora reconozco mi poder. Y en ese momento, recordé a mis amigos, a mi familia, aquellos que me han apoyado. A cada uno de ellos, les agradecí con cada destello de luz, la bestia comenzó a convulsionar, y yo canalicé más recuerdos. La vez que superé mi miedo a hablar en público. La risa compartida con aquellos que se preocupaban por mí. Cada imagen, cada emoción, encarnaban mi esencia, mis logros, y los envié hacia la criatura. Al hacerlo, el monstruo empezó a desmoronarse. Fragmentos oscuros caían como piezas de un rompecabezas, revelando formas más claras debajo. Sentí que la guardiana se acercaba, y su mano tocó mi hombro, proporcionándome más fuerza. «Recuerda, no es solo tu lucha. Lo que estás enfrentando también es parte de todos los que te han querido», declaró con voz firme. La criatura, ahora más reconocible, tenía el rostro de muchas de mis inseguridades. «¿Por qué me haces esto?», supe que ya no era solo un monstruo. Era una manifestación de todo lo que había temido y rehuido. Su voz era un lamento, un llamado a la empatía. «No te haré daño», dije, sintiéndome inspirado por la conexión. «Quiero entenderte. Podemos enfrentarlo juntos». Mientras hablaba, el brillo en mí creció aún más, y con él, el monstruo se fue desvaneciendo poco a poco. Las sombras que lo rodeaban se disipaban, dejando en su lugar un vacío de calma. Pero antes de que pudiera sentirme completamente aliviado, un estallido sonó dentro del bosque, haciendo que el aire se volviera denso. «Oh no», murmuré, sintiendo que el ambiente cambiaba a mi alrededor. «Esto no ha terminado, ¿verdad?». La guardiana miró hacia el horizonte con preocupación. «Lo que has liberado necesita ser contenido. Debes estar listo para el desafío final». Y así, mientras el bosque se tornaba oscuro nuevamente, supe que la verdadera batalla apenas comenzaba. Capítulo 8. La puerta a lo desconocido. El aire se volvió pesado, como si presagiara una tormenta inminente. El estallido resonó de nuevo, retumbando en el corazón del bosque. Miré a la guardiana, su rostro reflejaba tanto miedo como determinación. Había algo más allí, en el fondo de su mirada, algo que no podía descifrar. «Debemos movernos», dijo, mirando a su alrededor. «Lo que liberaste puede atraer más de esas criaturas». Nuevas sombras comenzaron a crecer entre los árboles, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Sabía que lo que había enfrentado antes era solo un anticipo de lo que vendría. «¿Qué debo hacer?», pregunté, sintiendo la presión en mi pecho. «Debes buscar la puerta», respondió ella rápidamente, señalando hacia un claro que apenas era visible a través de la bruma. «Es la única forma de contener lo que has desatado. Sigue tu luz interior, te llevará hasta ella». Asentí, aunque mis piernas parecían pesadas.
Cuando comencé a caminar, noté que la luz dentro de mí parpadeaba, como si tuviera vida propia. Saqué fuerzas de donde no sabía que las tenía y corrí hacia el claro, cada paso resonando con la incertidumbre de lo que podía encontrar. Los árboles se alzaban a mi alrededor como centinelas silenciosos, sus ramas se retorcían, casi como si querían atraparme. Sentí que cada sombra que se movía a mis espaldas era el eco de una criatura que deseaba atraparme. De repente, una figura emergió del camino, interrumpiendo mi avance. Era una criatura pequeña, con ojos grandes y curiosos, pero la piel cubierta de escamas brillantes. «No puedes pasar», dijo en un tono agudo. Su voz era una mezcla entre duda y desafío. «¿Quién eres?», cuestioné, intentando mantener la calma. Aún recordaba lo que había descubierto en la batalla anterior, tal vez esta criatura también tenía algo que enseñarme. «Soy Zeb, el guardián de la entrada», respondió, encorvándose ligeramente. «No te dejaré seguir sin un reto. Primero, debes responder a una pregunta». «Dime, ¿cuál es?», pregunté, y mis nervios aumentaron aunque traté de no dejarlo ver. «¿Qué es lo que más temes?». Zeb interrogó, el brillo en sus ojos se tornó más intenso. Por un instante, me sorprendió su audacia. ¿Por qué quería saber eso? Pero, en el fondo, pensé que la respuesta era fundamental, respiré hondo. Temo no ser suficiente. Que no pueda ayudar a quienes dependen de mí. Su mirada se suavizó, y sentí que la conexión entre nosotros se intensificaba. Buena respuesta, dijo Zeb. Ahora debes superar esa duda. Solo entonces podrás seguir adelante. Sin previo aviso, un haz de luz estalló de mi pecho, iluminando el claro. La criatura dio un paso atrás, su expresión cambió de desafío a respeto, entonces, un viento fuerte surgió de la nada, arrastrando las hojas y llenando el aire de un murmullo inquietante. Desde las sombras detrás de Zeb, un nuevo monstruo empezó a emerger. Era más grande que la bestia que había enfrentado antes, con un cuerpo amorfo que parecía cobrar vida con cada movimiento. Mis latidos se aceleraron. Esto no es bueno, pensé, sintiendo el miedo recorrerme una vez más. Pero recordé la luz que había brotado en mí. Debo pelear de nuevo, murmuré, tratando de encontrar el valor. La bestia rugió, y su aliento frío me hizo temblar. Zeb se dio la vuelta, mirando al monstruo con determinación. Aún no has terminado contigo mismo. Usa lo que has aprendido para enfrentar lo que viene. Y en ese momento, supe que el desafío final no sería solo contra esa criatura, sino también contra mis propios temores. Con cada latido de mi corazón, la batalla se acercaba, y solo había un camino a seguir. Voy a enfrentarlo, declaré, observando cómo el monstruo se acercaba. Pero aún había algo más, me di cuenta de que estaba a punto de descubrir mucho más que una simple derrota. La verdad sobre mí mismo estaba a punto de revelarse, y eso podría cambiarlo todo. Capítulo 9. Enfrentando la oscuridad, el monstruo rugió una vez más, llenando el aire de un sonido que hacía vibrar mi pecho. Sentí la adrenalina dispararse, no podía dejar que el miedo me paralizara. Zeb se quedó a un lado, observando con atención, mientras la criatura avanzaba hacia mí con movimientos fluidos y amenazantes. Ambos nos miramos, y en su mirada encontré un reflejo del caos que llevaba dentro. Decidí que no podía retroceder. La luz en mi interior pulsaba con fuerza, y, aunque todavía temía no ser suficiente, también sabía que la única manera de seguir adelante era enfrentar al monstruo. Debo confiar en mí, me dije, respirando profundamente. Cuando levanté las manos, sentí que la energía dentro de mí comenzaba a fluir, como un río desbordado. No puedes ganarme. Mis palabras sorprendieron incluso a mí mismo, pero había una verdad en ellas. La criatura se lanzó hacia mí, sus tentáculos amorfos estirándose con velocidad, tratando de atraparme. Di un salto hacia un lado, esquivando su ataque, y sentí como el aire helado se deslizaba sobre mi piel. Mientras caía al suelo, dirigí mis manos hacia el monstruo y un haz de luz surgió, iluminando el claro con una intensidad asombrosa. El impacto fue inmediato. La luz chocó contra la oscuridad de la criatura y ésta gritó, una mezcla de dolor y rabia. Pero no se detuvo. Su cuerpo se retorcía y giraba, reformándose para atacar nuevamente. Apenas tenía tiempo para reaccionar.
Sip, ¿qué hago?, grité, viendo su figura cada vez más inquieta a un lado. Recuerda tu luz, me respondió. Usa tu verdad como tu arma. Recordé mis palabras, mis inseguridades. Temo no ser suficiente, susurré mientras me levantaba con decisión. Pero estoy aquí por una razón. Entonces, alcé mis brazos en afirmación, dejando que la luz brotara más fuerte que nunca. Un nuevo rayo de energía se formó, ensanchándose con cada pulso de mi valentía. La criatura se lanzó hacia mí, pero esta vez yo estaba listo. Hice un movimiento hacia adelante, y el rayo de luz se encontró con los tentáculos de la bestia. Un estallido resonante vibró en el aire. El monstruo se contorsionó al contacto, iluminando el claro con destellos oscuros que retumbaban en mi mente. Más fuerte, grité. Y la luz brilló más. Un torrente de energía empujó al monstruo, haciéndolo retroceder. Por un momento, vi la oportunidad. Salté sobre una raíz expuesta y concentré toda mi energía en un solo punto. Mientras el monstruo se reorganizaba, lanzando sus tentáculos de nuevo, me preparé. La luz que había estado acumulando dentro de mí estalló hacia afuera como un faro, implacable. El contacto iluminó el rostro amorfo de la criatura y, sorprendentemente, en su oscuro interior, vi destellos de lo que parecían recuerdos. Me di cuenta de que este ser no era solo destrucción. Había algo más, un trozo de sí mismo que había sido olvidado, igual que mis propios temores. Mi luz había tocado lo que una vez fue, lo que una vez había sentido. Comprendí que esto no era solo un combate físico, sino un enfrentamiento con las sombras de nuestras almas. Soy suficiente, repetí con fuerza. Y tú también lo eres. Con cada sílaba, el poder de mis palabras se amplificó, y el monstruo se detuvo, sus tentáculos temblando ante el resplandor, pero en ese instante, algo cambió. El suelo retumbó bajo mis pies, y una nueva amenaza emergió de las sombras. La oscuridad se extendió de manera violenta, y Sip gritó, «No has terminado. Viene otra criatura». Mientras la primera bestia se enfrentaba a la luz, una nueva forma se perfilaba, más oscura y aterradora. Mi corazón se detuvo al ver que los horrores aún no habían terminado. El verdadero desafío estaba por venir, y yo debía hallarme listo para lo que quedaba por enfrentar. Capítulo final. La despedida del bosque. El aire se volvió denso a mi alrededor, como si el bosque mismo retrocediera ante la nueva oscuridad que surgía. Las ramas parecían susurrar advertencias mientras las sombras se movían con una rapidez que desafiaba la lógica. Temiendo que mi luz no fuera suficiente, me apreté las manos a los costados, sintiendo cada pulso de temor recorrerme como una corriente eléctrica. La primera sombra parecía tambalearse, pero la segunda llegó con un fervor inesperado, una manifestación de mis pesadillas más profundas. No tenía tiempo para sentirme impotente. Miré a la guardiana y ella asentía, su presencia reforzando mi determinación. Debía gastar cada pedacito de luz dentro de mí. No puede ser el final, grité, con la voz retumbando contra los árboles, y entré en acción, acumulando la luz que había despertado en mí. El monstruo se lanzaba hacia mí, pero esta vez elijo avanzar en lugar de retroceder. Al momento de enfocar mi luz en su dirección, la sombra contuvo su ataque. Era como si un hilo invisible nos conectara, y comprendí que a medida que hacía frente a lo que había estado reprimido, su fuerza disminuía. Debes dejarlo entrar, me recordó la guardiana, su voz un suave eco. No solo luchar, deberás comprender. Asentí, sintiendo como cada grano de miedo que había cargado comenzaba a disolverse en el calor de mi luz. Mientras la criatura se debatía en la lucha, empecé a recordar no solo mis temores, sino mis triunfos. Imágenes de risas, abrazos y momentos de superación rebosaban en mi mente, llenándome de una fuerza renovada. Un rayo de esperanza brotó desde lo más profundo de mi ser, iluminando todo a mi alrededor. Soy lo que temía ser, pero también soy más que eso, proclamé alzando la voz al cielo, sorprendido por mi propio coraje. Con esa afirmación, estiré mis manos hacia la oscuridad, sintiendo como el monstruo retrocedía un paso más. Las sombras se zigzagueaban entre sí, e instantáneamente se derrumbaron en un destello de luz. En ese instante, las criaturas se desvanecieron, dejando un eco en el aire. Pareció que el bosque contenía el aliento, esperando mi siguiente movimiento, mi siguiente palabra. Sin embargo,
El silencio se rompió por un rugido ensordecedor que retumbó en la distancia. Algo aún acechaba entre los árboles, una sombra más oscura que lo que había enfrentado hasta ahora. Volví a sentir cómo el miedo amenazaba con consumir mis esperanzas. Era la prueba final, y en mi pecho sentí la certeza de que cada paso que daba anteriormente había sido un impulso, preparándome para este instante. Sin embargo, el viento sopló con ternura, llevándome un susurro de la guardiana que resonaba: acepta lo que viene. A veces, la lucha más grande es aceptar que no siempre tenemos el control. Y así lo hice. En lugar de confrontar con furia, respiré profundamente. Con cada latido, averiguaba más sobre mí mismo y lo que había liberado en este bosque. La sombra se detuvo, pareciendo estar tan inmóvil como yo. ¿Qué pasaría si decidía no luchar, sino simplemente existir? La idea era aterradora, pero también liberadora. Miré hacia la figura oscura, viéndola como una extensión de mí mismo, una parte que había tratado de ignorar. Reconozco tus miedos. Reconozco que también soy tú, murmuré, abriendo un canal de comunicación entre nosotros, y en respuesta, la sombra osciló, moviéndose hacia mí como si estuviera esperando mi invitación. Pude sentir cómo todo lo que había acumulado en mi vida, mis luchas y mis triunfos, se unían en ese instante. La luz y la oscuridad no eran opuestas, sino dos partes que necesitaban ser abrazadas. Cuando la sombra se fundió conmigo, no sentí miedo. Era una calma abrumadora. Mi corazón latía como un tambor, pero esta vez el eco de mi voz resonaba como esperanza y reconciliación. Todo lo que había enfrentado durante este viaje culminó en un profundo silencio. Finalmente, cuando las sombras principales se desvanecieron, la guardiana miró hacia mí. Lo que has encontrado ahora vive dentro de ti. No necesitas regresar a este lugar para enfrentarlo de nuevo. Siempre será parte de ti. Mientras se desvanecía en el bosque, sentí que el eco de esas palabras todavía persiste. Nunca volveré a ser el mismo, pero tampoco necesito olvidar. Un día me iré de este bosque, pero una parte de él siempre estará conmigo, la sombra y la luz, en constante equilibrio. Me giré para salir del bosque y, aunque ya no había sombras acechando a mis espaldas, la naturaleza había cambiado para siempre. El viento soplaba en mis mejillas, y el murmullo del bosque, que antes sonaba ominoso, ahora parecía un canto de bienvenida. Nunca supe la verdad detrás del bosque y lo que realmente acechaba en las sombras. Las explicaciones naturales parecían tan lejanas del bosque en el que había estado y, sin embargo, aquí estaba, recordando que la verdadera lucha yace en admitir que lo desconocido siempre tendrá lugar en nuestras vidas. Con una última mirada atrás, dejé el bosque atrás, sabiendo que las preguntas seguirían persiguiéndome. Pero ahora ya no me asustaban. Lo desconocido seguía advirtiendo su misterio, y tal vez, solo tal vez, era lo que lo hacía bello. Me fui, llevando la luz y la oscuridad en un sendero que apenas comenzaba, con la esperanza y el eco de aquella voz resonando suavemente detrás de mí.